En un mundo que a menudo nos impulsa a la rigidez y al control, la resistencia al flujo natural de la vida se erige como una muralla invisible, drenando nuestra vitalidad y tejiendo un velo de sufrimiento y desgaste energético sobre el espíritu. La verdadera armonía, sin embargo, florece en la capacidad de ser como el bambú, que se mece con el viento sin quebrarse, o como el agua, que encuentra su camino sorteando cada obstáculo. Si alguna vez has sentido el peso de una mochila invisible, cargada con expectativas inamovibles y planes que se desmoronan, o la tensión de una cuerda que te ata a un futuro incierto, es porque tu esencia anhela la libertad que reside en la flexibilidad. ¿Te has preguntado cómo sería soltar esa carga? ¿Cómo sería bailar con las circunstancias en lugar de luchar contra ellas? En la sabiduría ancestral del Tao, encontramos la respuesta a cómo abrazar la fluidez sin renunciar a quienes somos. En los próximos minutos vamos a recorrer juntos el sendero que nos permitirá integrar la esencia del flujo en nuestra existencia. Descubriremos cómo la adaptabilidad no es debilidad, sino la más profunda de las fortalezas, una danza que nos promete una sensación de ligereza y una profunda paz interior. Prepárate para descubrir una perspectiva que transformará tu relación con el cambio y te abrirá a una acción eficaz y sin esfuerzo. Este es un llamado a la acción ineludible. Este viaje es para aquellos que se atreven a cuestionar la rigidez del mundo moderno. Si te atreves a ser flexible, a fluir con la vida y a liberar tu verdadera esencia, entonces deja un comentario ahora mismo. Escribe "Fluyo" si estás listo para abandonar la resistencia y abrazar el cambio. Tu silencio es una elección, tu voz una declaración de intención. ¿De qué lado de esta revolución personal estás? Nos encontramos a menudo en un laberinto de planes férreos y expectativas inquebrantables, donde cada desvío del camino trazado se percibe como un fracaso personal. ¿Cuántas veces te has aferrado a una idea, a una relación, a un resultado específico, incluso cuando la propia vida te mostraba señales claras de que un cambio era inevitable? Esta adhesión obstinada, esta resistencia interna a lo que es la raíz principal de nuestro sufrimiento y del desgaste energético que nos consume silenciosamente. Es como intentar detener un río con tus propias manos. La corriente siempre encontrará su camino, y el único que se agotará serás tú. El problema que abordamos no es la adversidad en sí misma, sino nuestra resistencia a ella. En el corazón de esta lucha yacen las expectativas rígidas y el miedo a lo desconocido. Pensamos que si controlamos cada variable, si planificamos cada detalle, podremos asegurar un resultado deseado. Pero la vida, en su infinita sabiduría, es un torrente imparable de cambios y sorpresas. Cuando nos empeñamos en forzar una dirección, cuando nos negamos a aceptar la impermanencia, generamos un conflicto interno profundo. Esta fricción entre lo que queremos que sea y lo que realmente es, nos drena el espíritu, nos roba la paz y nos deja una sensación de perpetua frustración. Observa cómo el bambú, en medio de una tormenta, no lucha contra el viento. Se dobla, cede, se pliega con una gracia asombrosa, y cuando la furia de la tempestad pasa, se yergue de nuevo, intacto y más fuerte. Su fuerza no reside en su rigidez, sino en su capacidad de adaptación, en su fluidez esencial. La sabiduría ancestral del Tao nos revela que la vida es un constante fluir, una danza eterna de yin y yang. La resistencia a este flujo es una ilusión de control que nos aprisiona. Lao Tse, el venerable maestro, nos invitó a comprender que lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Esta no es una invitación a la pasividad, sino a la inteligencia de la no acción, al Wu Wei.
que no significa no hacer nada, sino actuar en armonía con el ritmo natural de las cosas. Imagina a un viejo maestro de Tai Chi frente a un atacante furioso. No se opone directamente a la fuerza bruta, en cambio se mueve con ella, la redirige, la absorbe y la utiliza a su favor. Su aparente blandura es, en realidad, una fuerza superior que desarma la agresión. Así también, cuando te encuentras con un obstáculo en tu camino, intentas derribarlo con tu cabeza o buscas una manera de rodearlo, de fluir a su alrededor. La verdadera batalla no está afuera, sino dentro de nosotros. La mente, en su afán por proteger y asegurar, construye fortalezas de ideas fijas, de juicios inalterables, de apegos a un pasado que ya no existe o a un futuro que aún no es. Cada vez que decimos «esto debería ser así» o «yo no puedo con esto», estamos levantando muros de resistencia, y cada muro que construimos nos aísla del presente, de la oportunidad de encontrar soluciones creativas y de la energía vital que fluye libremente cuando nos entregamos. El desgaste energético no es solo físico, es un cansancio del alma que nace de la lucha incesante contra molinos de viento imaginarios. Parafraseando a los antiguos sabios, el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de la historia que nos contamos sobre lo que nos sucede, y de nuestra terquedad en reescribir una historia que la realidad se empeña en desmentir. Es la inflexibilidad de nuestra mente, la rigidez de nuestro espíritu, lo que nos encadena. La vida, como un río, siempre busca el camino de menor resistencia. Si una roca se interpone, el agua no se detiene a luchar contra ella. La rodea, la erosiona con el tiempo, pero siempre sigue su curso. Su poder no es el de la fuerza bruta, sino el de la adaptabilidad inquebrantable. Así también, nosotros podemos elegir ser como el río, aprendiendo a sortear los desafíos, a adaptarnos a las circunstancias y a fluir con la corriente de la vida en lugar de nadar agotadoramente contra ella. Este es el primer paso hacia una existencia más serena y plena. Ahora que hemos desvelado la raíz de nuestro agotamiento, la pregunta natural que surge es: ¿cómo podemos dejar de luchar y empezar a fluir? Ahora que hemos vislumbrado cómo nuestra resistencia se convierte en un ancla que nos arrastra, es momento de levantar la mirada y descubrir el faro que ilumina el camino hacia una existencia liberada. El principio del Wu Wei no es una invitación a la pasividad, sino a una forma de acción que trasciende el esfuerzo y se alinea con la sabiduría intrínseca del universo. El beneficio central de esta comprensión es una acción eficaz sin esfuerzo y un alineamiento perfecto con el flujo de la vida. Imagina un barco que, en lugar de luchar contra las olas y el viento, despliega sus velas y se deja llevar por la corriente favorable, ajustando sutilmente su rumbo. Su viaje no es menos intencional, pero es inmensamente más fluido y menos agotador. La paradoja del Wu Wei es esta: al renunciar al control obsesivo, ganamos un poder mucho mayor. Al soltar la necesidad de forzar los resultados, creamos el espacio para que las soluciones más naturales y armoniosas emerjan. No es no hacer nada, sino no hacer nada que esté en conflicto con la corriente natural de las cosas. Es una acción inspirada, una respuesta intuitiva a lo que el momento presente demanda, en lugar de una reacción impulsiva o una imposición de la voluntad. Piensa en el agua que, enfrentada a un desfiladero rocoso, no intenta romper las rocas con fuerza bruta. Simplemente se desliza a través de las grietas más pequeñas, las erosiona suavemente con el tiempo, se adapta a la forma del terreno y finalmente lo moldea a su voluntad. Su persistencia silenciosa, su capacidad de encontrar el camino de menor resistencia, es su poder inigualable. Cuando comprendes estas facetas,
Algo se integra en ti. La certeza de que existe una inteligencia universal que opera a través de todo. El Wu Wei te invita a conectarte con esa inteligencia, a confiar en el ritmo inherente de la vida. Es dejar que la sabiduría de tu ser interior, tu Tao, guíe tus pasos. Para ilustrar esta profunda verdad, pensemos en un maestro alfarero. No fuerza el barro a tomar una forma específica. En cambio, sus manos expertas sienten la plasticidad del material, su humedad, su textura, y guía la rueda con una suavidad que parece no acción. La forma de la vasija surge de una cocreación, de una danza entre la voluntad del alfarero y la naturaleza del barro. Así es el Wu Wei, una interacción consciente y respetuosa con las circunstancias, permitiendo que la forma perfecta se manifieste por sí misma. Ahora que hemos explorado el Wu Wei desde múltiples ángulos, surge una pregunta natural. ¿Cómo se aplica esta sabiduría milenaria en el torbellino de nuestra vida moderna? La arquitectura fractal de esta filosofía se revela así. Pregunta temática. ¿Cómo podemos diferenciar entre la inacción perezosa y la acción sin esfuerzo del Wu Wei en nuestro día a día? Metáfora espacial. Imagina tu vida como una casa. La inacción perezosa sería quedarte sentado en el sofá viendo cómo el desorden se acumula. El Wu Wei, en cambio, sería como el jardinero que observa pacientemente la tierra, el clima y las semillas antes de plantar, sabiendo que cada estación tiene su propio ritmo y que la intervención excesiva puede ser contraproducente. Una acción consciente pero no forzada. Parábola. Ilustrativa. Se cuenta la historia de un pescador que, en lugar de lanzar su red de forma frenética y al azar, esperaba pacientemente en la orilla del río. Observaba el movimiento de los peces, la dirección de la corriente y la hora del día en que el alimento arrastrado era más abundante. Cuando llegaba el momento oportuno, lanzaba su red con un movimiento suave y preciso, recogiendo una abundante pesca con mínimo esfuerzo. Sus compañeros, que trabajaban sin descanso, a menudo regresaban con las manos vacías, confundiendo el esfuerzo con la eficacia. El secreto no estaba en la cantidad de esfuerzo, sino en la calidad de la atención y el momento de la acción. Aplicación práctica. En el trabajo, en lugar de intentar abarcar 1000 tareas a la vez con la mente dispersa, el Wu Wei nos invita a enfocarnos en una sola tarea a la vez, dándole nuestra atención plena, como el agua que se concentra para moldear una roca. En las relaciones, significa escuchar con el corazón abierto, en lugar de planear nuestra respuesta mientras el otro habla. En la toma de decisiones, implica esperar la claridad interna, el momento justo en que la solución se revela por sí misma, en lugar de forzar una elección prematura. Pregunta reflexiva. ¿En qué áreas de tu vida sientes que estás luchando contra la corriente y cómo sería rendirte suavemente al flujo para ver qué sucede? La clave es aprender a leer los signos de la vida, a sentir el pulso del Tao en cada momento. Esto no nos lleva a la debilidad, sino a una fuerza más profunda, una que no se impone, sino que guía. La verdadera fortaleza es la capacidad de doblarse sin romperse, de adaptarse sin perder la esencia. Ahora que hemos abrazado la acción sin esfuerzo, ¿cómo podemos integrar esta sabiduría en nuestras prácticas diarias para desarrollar una flexibilidad mental y emocional inquebrantable? Este es un llamado para aquellos que se atreven a ser valientes. Dejar un me gusta es fácil. Compartir tus verdaderos pensamientos, eso requiere coraje. ¿Qué principio del Wu Wei resuena más profundamente contigo en este momento de tu vida? Comenta una sola palabra: confianza, fluidez o observación. Si no te atreves a elegir, ¿qué te detiene? No hay neutralidad en el camino del autoconocimiento. Tu valentía inspira a otros.
Demuestra tu coraje ahora. Hemos diagnosticado la resistencia y comprendido la sabiduría del Wu Wei. Ahora, la senda se abre ante nosotros, invitándonos a integrar esta comprensión en el tapiz de nuestro día a día. No se trata de una lista de tareas rígidas, sino de sugerencias suaves, como los primeros brotes de bambú que se asoman después de la lluvia, indicando el camino hacia una flexibilidad mental y emocional que transformará cada situación. Para cultivar esta plasticidad interna, debemos empezar por nutrir el vacío productivo dentro de nosotros. Imagina tu mente no como un disco duro que debe estar siempre lleno, sino como un cuenco vacío, listo para recibir el néctar de la vida sin aferrarse a él. La belleza de la simplicidad reside en la ligereza de soltar lo superfluo para abrir espacio a lo esencial. Así como un artista no puede crear sin un lienzo en blanco, tu mente necesita pausas, momentos de silencio, para que la flexibilidad pueda nacer. La parábola del sauce y el roble ilustra perfectamente este punto. El roble, majestuoso y fuerte, se enfrenta a la tormenta con firmeza inquebrantable. Sus ramas rígidas y poderosas resisten con toda su fuerza hasta que, bajo la presión extrema, ceden y se rompen. El sauce, en cambio, delgado y aparentemente frágil, se inclina y se mece con el viento. Sus ramas flexibles danzan con la tempestad, permitiendo que la energía pase a través de él. Al final, el sauce se mantiene intacto, mientras que el roble yace quebrado. La moral es clara. La verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse y ceder. Tu esencia no se pierde al ser flexible, se revela en su capacidad de resiliencia. Entonces, ¿cómo podemos ser como el sauce en nuestras vidas? 1. La danza de la respiración consciente. Nuestra respiración es el ancla más poderosa al momento presente. Cuando te sientas abrumado o atrapado en la rigidez de una situación, simplemente detente. Observa tu respiración. ¿Es superficial, rápida o es profunda y lenta? Practica inhalar profundamente por la nariz, llenando tu abdomen, y exhalar lentamente por la boca, soltando la tensión. Esta no acción de observar y regular la respiración te devuelve al centro, abriendo un espacio de calma donde la mente puede flexibilizarse. Es como el bambú que se inclina suavemente. Con cada respiración, te doblas y liberas el agarre de la rigidez. 2. La aceptación radical del momento presente. A menudo, nuestra infelicidad nace de la resistencia a lo que es ahora mismo. Una práctica poderosa es la frase de aceptación. Cuando te enfrentes a algo que te disgusta o te cause tensión, repite mentalmente: esto es así ahora, lo acepto. Esto no significa resignación pasiva, sino un reconocimiento de la realidad tal como se presenta. Solo desde la aceptación podemos elegir una respuesta sabia. Es como el río que acepta la forma del cauce. Al hacerlo, encuentra el camino. Acepta que la vida es un proceso continuo de transformación, no un destino fijo. 3. La observación sin juicio de los pensamientos. Nuestra mente puede ser un torbellino de juicios y críticas, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Para desarrollar flexibilidad, practica la observación del cielo despejado. Imagina tus pensamientos como nubes pasajeras en un vasto cielo azul. No intentes detenerlas, ni las juzgues como buenas o malas. Simplemente obsérvalas pasar. El cielo, tu conciencia, permanece sereno e inmutable, sin importar la densidad de las nubes. Esta práctica te ayuda a no identificarte con la rigidez de tus patrones de pensamiento y a crear distancia, lo que permite que nuevas perspectivas florezcan. 4. La práctica de la atención plena en lo pequeño.
La vida está llena de pequeños momentos que pasamos por alto. Al lavar los platos, al beber un vaso de agua, al caminar por la calle. Lleva tu atención plena a estas acciones cotidianas. Siente el agua en tus manos, el sabor en tu boca, el contacto de tus pies con el suelo. Esta práctica, aparentemente insignificante, entrena a tu mente para estar presente, para ser menos reactiva y más adaptable. Es como el rocío de la mañana, que se asienta suavemente sobre cada hoja, trayendo vida y flexibilidad. Si estas prácticas parecen difíciles al inicio, recuerda que el Tao no impone, sino que sugiere. El agua no se convierte en vapor al instante. Necesita calor constante. La flexibilidad no es una meta a alcanzar, sino un músculo a entrenar suavemente cada día. A medida que cultivas estos pequeños rituales, a medida que te permites ser como el bambú y el agua, comenzarás a percibir que la ansiedad disminuye, la mente se aclara y una sensación de ligereza y paz se instala en tu ser. El beneficio central de acción eficaz sin esfuerzo y alineamiento con el flujo de la vida ya no será un concepto distante, sino una experiencia palpable que brota de tu interior. Hemos navegado por las aguas de la resistencia, explorado la sabiduría del Wu Wei y anclado en prácticas que desarrollan nuestra flexibilidad. Ahora, la culminación de esta jornada nos invita a integrar estas verdades no como acciones aisladas, sino como un estado continuo de ser, el cultivo de la percepción del flujo natural, que nos permite tomar decisiones alineadas con la corriente incesante de la vida. El beneficio central, la acción eficaz sin esfuerzo y el alineamiento con el flujo, se revela ahora como un proceso continuo de descubrimiento, un baile eterno con el universo. Piensa en los ciclos de la naturaleza, las estaciones que se suceden sin lucha, el sol que sale y se pone con puntualidad inquebrantable, las mareas que avanzan y retroceden con una cadencia perfecta. Ninguno de estos fenómenos se resiste a su propia naturaleza. Aceptan su papel en el gran tapiz del universo y al hacerlo demuestran la más profunda de las armonías. Cuando cultivas la percepción del flujo, te sintonizas con esta sabiduría innata del cosmos. Dejas de ver los desafíos como obstáculos insuperables y comienzas a percibirlos como oportunidades para el crecimiento, como giros en el río que te invitan a explorar nuevas orillas. Parafraseando a los antiguos, aquel que está en armonía con el Tao es como un espejo, refleja lo que es sin apego ni juicio. Es como un valle que recibe todo lo que desciende sin resistirse. En este estado de receptividad, las decisiones no se toman desde la ansiedad o la compulsión, sino desde una profunda quietud. Surgen de forma espontánea, como el agua que encuentra la hendidura perfecta en la roca para continuar su camino. No es que no haya acción, sino que la acción que surge es la más apropiada para el momento, la más alineada con el Tao. Retomando la esencia de nuestro viaje, cuando te permites ser flexible sin perder tu esencia, cuando te abres a fluir como el agua, el resultado transformador es una profunda sensación de paz y una claridad inquebrantable. Te conviertes en un canal para la inteligencia de la vida, y tus acciones, por sutiles que sean, tienen un impacto poderoso y sin esfuerzo. Imagina el río que, sin esfuerzo aparente, labra cañones enteros a lo largo de eones. Su poder radica en su persistencia adaptativa, en su capacidad de ceder en lo pequeño para transformar lo grande. La verdadera maestría en el Tao no se alcanza de una vez por todas, sino que se cultiva día a día, momento a momento. Es un arte que requiere atención, paciencia y una disposición a aprender de cada experiencia, sea cual sea su naturaleza. No se trata de evitar el error, sino de ver cada desvío como una lección.
cada tropiezo como una oportunidad para refinar nuestro movimiento. El sabio no es quien nunca cae, sino quien se levanta con gracia y aprende a fluir con mayor destreza la próxima vez. La vida te presentará innumerables momentos en los que tu flexibilidad será puesta a prueba. En esos instantes, recuerda la sabiduría del bambú y del agua. Recuerda que tu esencia no es rígida, sino adaptable. Tu fuerza no está en la obstinación, sino en la gracia de ceder. Esta es la danza del Tao, la senda de la sabiduría que te permite no solo sobrevivir a los cambios, sino prosperar en ellos, encontrando tu lugar en el gran concierto del universo. Si estás dispuesto a abrazar esta percepción continua, si te abres a la posibilidad de que cada momento te ofrezca una lección de fluidez, entonces el camino hacia una acción eficaz sin esfuerzo y un alineamiento perfecto con el flujo de la vida ya se ha abierto para ti. La elección es tuya. ¿Estás listo para caminar por él? Hemos explorado juntos la profunda verdad de que la flexibilidad no es una debilidad, sino la manifestación más elevada de la fuerza, que la resistencia es el verdadero origen del agotamiento, y que la sabiduría del Wu Wei nos ofrece un camino hacia la acción sin esfuerzo. Hemos plantado las semillas de la práctica diaria, invitándonos a ser como el bambú, que se mece con el viento sin quebrarse, y como el agua, que siempre encuentra su camino. Este viaje hacia la flexibilidad es, en esencia, un regreso a nuestra naturaleza más auténtica, al igual que un árbol que hunde sus raíces profundamente para poder bailar con el viento sin ser arrancado. Nuestra conexión con nuestra esencia se fortalece cuando aprendemos a ceder. La rigidez, al final, solo conduce a la fractura. La fluidez, sin embargo, abre las puertas a la resiliencia, a la creatividad y a una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la armonía interna con el gran pulso de la existencia. Permítete recordar que cada desafío es una invitación a practicar, cada momento de tensión una oportunidad para soltar. La vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a vivir, a sentir y a fluir. Al soltar la necesidad de controlar, abrazamos la capacidad de co-crear con el universo. La serenidad que buscas no es un destino distante, sino un estado de ser que ya reside en tu interior, esperando ser despertado por tu voluntad de fluir. Que este entendimiento no sea solo una idea, sino una vivencia. Que el principio de la no acción resuene en tus pasos. Que la sabiduría de la aceptación guíe tus reacciones y que la paciencia del agua moldee tu espíritu. El Tao no te exige que seas perfecto, solo que seas auténtico. Que te permitas ser un canal, no una presa, que vivas desde el centro de tu ser, en armonía con el incesante y sabio fluir de la vida. Hemos compartido una verdad ancestral, una sabiduría que puede transformar tu vida desde la raíz. Pero una verdad escuchada sin acción es como una semilla que nunca se siembra. Este no es un mero video, es un pacto. Una invitación a unirse a aquellos que se atreven a vivir desde su esencia flexible. La verdadera transformación comienza con una declaración, un simple gesto. Si sientes que este mensaje ha tocado tu alma, que ha despertado algo profundo en ti, no te quedes en silencio. Este es tu momento. Comenta ahora mismo la frase, mi esencia fluye, si te atreves a sellar este pacto con tu propia palabra. Un me gusta es un reconocimiento, pero un comentario es un juramento. Es un testimonio público de que eliges ser como el bambú, como el agua, flexible y fuerte. Tu voz importa, tu compromiso inspira. ¿Te unirás a la corriente de la sabiduría o te quedarás estancado en la orilla? Elige tu camino. Actúa ahora.